Bien, hoy hablaremos de la Ilustración y cuando hablamos de la Ilustración o cuando hablamos del Renacimiento o de Reforma, tenemos que tener en cuenta de que es una de esas palabras que nos sirven para denominar determinada actitud del espíritu humano. La Ilustración es una corriente de ideas, ¿no?, de una época en la historia de la cultura. Y cuando hablamos de Ilustración e Iluminismo, han sido usadas como sinónimos estas palabras. Ambos son vocablos, preceden de palabras latinas que significan dar a luz, iluminar, y en sentido figurado aluden a la luz impartida por el conocimiento racional, que disipa a las tinieblas de la ignorancia. Ahora, la Ilustración abarca los siglos XVII y XVIII, sobre todo el último, es decir, el siglo XVIII, y el siglo XVIII fue fundamentalmente renovador, en la que se realizan importantes avances, tanto científicos como técnicos. Y recordemos que el proyecto de la modernidad, formulado en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración, consiste en desarrollar las ciencias objetivadoras, los fundamentos universalistas de la moral y el derecho. Los pensadores cuestionan el pensamiento y las instituciones de la época, es decir, ellos cuestionan básicamente al antiguo régimen y su modo de organizar el Estado y la sociedad. Estos pensadores proponen nuevas ideas en el orden intelectual, político y económico, y este movimiento justifica o se vincula a una serie de revoluciones y transformaciones políticas que sacuden los cimientos de la sociedad y nos introducen en el mundo contemporáneo. Ahora, el triunfo del parlamentarismo inglés en el siglo XVII, la Revolución Francesa, la gesta napoleónica, entre otros acontecimientos, dan paso a que se produzcan estos cambios desde la época moderna hacia lo contemporáneo. Y también hacen que las nuevas ideas comiencen a tomar protagonismo en este tiempo. El exceso de poder, ese exceso de poder real, fue la causa principal de la decadencia y la desaparición del modelo absolutista. Conjuntamente con la nueva filosofía del siglo XVIII, varios pensadores anotan una nueva concepción del Estado y de la sociedad. Tiene sus precursores importantes en el siglo anterior, claramente, y dos teorías se destacan con base de las nuevas ideas políticas. Y aquí encontramos la teoría del derecho natural y la contractualista, planteada por Hobbes. La teoría del derecho natural afirma que desde que el hombre existe hay una serie de principios o leyes impuestas en su naturaleza a las que puede llegar por medio de la razón, y estas son normas universales y de todas las épocas, o sea, que son basadas en el derecho natural.
Mientras que el contractualismo, ¿no?, afirma que el estado de naturaleza, o es mejor dicho, en el estado de naturaleza, los hombres vivían sin organización social ni organización política. Ahora, el foco inicial de este movimiento se halla en Inglaterra, en la obra de los pensadores como John Locke en el siglo XVII, pero los que difundieron los principios de esta ilustración fueron los pensadores franceses, de los cuales podríamos destacar a Montesquieu, a Rousseau, a Locke, entre otros pensadores. Pero pensemos un poquito en John Locke. Locke es el precursor de la revolución política del siglo XVII. Su obra es la justificación de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, y en el Tratado sobre el Gobierno Civil expresa que la idea de separación de la religión y de la política, ¿no? Y acá vemos que la religión es un asunto privado, personal, mientras que la política era cuestión pública y tenía fines materiales para esta sociedad o para la sociedad en su conjunto. Su teoría contractualista, ¿no?, niega el poder divino del rey, o sea que es un negacionista del poder real, y ese poder real básicamente divino. Dice que la sociedad primitiva, al no tener un gobierno, deciden reunirse en un momento determinado y de esa manera formar una sociedad política. Ahora, en el estado de naturaleza, los hombres vivían, pero no tenían instituciones, le faltaban estas instituciones. Y puesto que era deficitario e incurría en la arbitrariedad, por eso Locke aplica, ¿no?, sus principios. Esos principios contra la legitimidad del derecho divino de los reyes, y define el poder político a partir de un ser racional y autónomo, el cual debe ser libre por naturaleza. Es por esta razón que el Estado, es decir, ese Estado social civil, fue necesario. ¿Entienden? Fue necesario para salir de esas deficiencias existentes. Ahora, para Locke, el fin de la política es la búsqueda de la felicidad, de la armonía y la seguridad. Lo que produce la felicidad, según Locke, es la propiedad. Y lo dice, la mayor felicidad no consiste en gozar de los mayores placeres, sino en poseer las cosas que producen los mayores placeres. Y claro, para conservar esta propiedad es necesario que los individuos decidan salir del estado de naturaleza y asociarse. Debemos entender, lo que sí deberíamos entender, es que los gobiernos son los administradores, administran los servicios de la comunidad, ya que estos delegan los poderes para legislar y para gobernar
dicha comunidad. Por lo cual los gobernantes son aquellos sujetos autorizados por la comunidad y deben gobernar. Y este gobierno tiene como finalidad garantizar los intereses de la comunidad y el soporte de la nación liberal. Pero esto no solo deben garantizar el derecho a la propiedad, sino que también deberán garantizar aquellos derechos considerados inalienables, ya que los hombres, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, su salud, la libertad o sus posesiones. O sea, que los hombres delegan en el gobierno el derecho de administrar, legislar, ordenar la sociedad, pero reservan para sí tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, si el gobierno ataca alguno de estos tres derechos, se extralimita en sus funciones, el pueblo tiene el derecho de revocar su existencia y resistirse a él. Es por eso que dentro del gobierno concibe dos fuerzas. El poder, y dentro de este gobierno, el más importante, dentro de este modelo, el más importante es el poder legislativo, aquel que se encargará de hacer las leyes, y dichas leyes buscan salvaguardar la comunidad, por lo cual no puede existir sino un poder supremo único, el legislativo, al que todos los demás se encuentran y deben estar subordinados. Este es el que le da vida, forma y unidad a los estados. Y el segundo es el poder ejecutivo. Este poder ejecutivo es inferior al primero, es el poder dado al príncipe para que provea el bien público en los casos imprevistos, en el que no pueda regularse por leyes. Y es por eso que con Locke, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se perfilan los contenidos y las características del pensamiento liberal. Aparece como el primero que combatió el poder absoluto de las dinastías europeas que creían en el origen divino y se opuso a los privilegios políticos sociales de aquellos estamentos nobiliarios y eclesiásticos típicos de la sociedad estamental. Y bueno, y simultáneamente reivindicó la libertad y la autonomía. Esa autonomía del individuo para desarrollar sus capacidades en los distintos ámbitos, ya sea en el religioso, en lo político y en lo económico. Ahora, en la misma línea va la propuesta de Montesquieu. En el espíritu de las leyes,
la más importante en su contenido, mejor dicho, la obra más importante en su contenido político, y luego de un profundo análisis en distintos países, el autor sostiene que existen semejanzas y que las leyes no pueden y no tienen ni origen mítico ni sobrenatural, sino que estas leyes se basan en la naturaleza misma y varían en cada pueblo. Es por esta razón que Montesquieu sostiene que las leyes positivas, es decir, aquellas leyes creadas por el hombre, deben estar de acuerdo con las leyes naturales y que las estructuras políticas, económicas y sociales de un pueblo dependen de el medio físico de ese pueblo, es decir, las condiciones de vida, la naturaleza del suelo, el clima, la población, entre otros, el medio cultural, es decir, la educación, la religión, las ideas, etc. Y es por ello que las leyes que son buenas para un pueblo en un momento determinado de su historia, pueden no serlo en el tiempo, en otro momento o para otro pueblo. Y acá, básicamente, el derecho también plantea lo mismo. Por eso habla de las leyes en el tiempo y en el espacio, las cuales deben adaptarse a los tiempos que corren siempre. Ahora, pensemos que no hay una forma única ni perfecta de gobierno. Para Montesquieu, dice que hay que servirse para todos y que no todos los gobiernos sirven para todos los pueblos, dada las diferentes características que tienen esos pueblos. Y es por eso que cada uno debe adaptar la que más le convenga en el momento determinado. Y ahí plantea, ¿no? Por ejemplo, el despotismo basado en el terror, la monarquía basada en el terror, la república aristocrática basada en la moderación y el gobierno democrático basado en la virtud, o sea, en el sentido cívico, que coloca el bienestar general por encima del particular. Pero, ¿por qué cada pueblo puede elegir cada tipo de gobierno? Porque le conviene en determinado momento. Y es por esta razón que plantea que no hay una forma única de gobierno que sea perfecta y que esta forma de gobierno no siempre sirve para todos. Ahora, sea cual sea la organización, el gobierno debe equilibrar las fuerzas de la autoridad por medio de la división de poderes. Ahora, en cada estado hay tres clases de poderes, dice Montesquieu: el legislativo, el ejecutivo, es decir, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de la gente, y el poder judicial. Esta división de poderes es autónoma, por lo cual la autonomía de los poderes de los estados con respecto al otro debe garantizar la gobernabilidad.
Ahora, pensemos, el poder ejecutivo. Este estará en manos del príncipe y tendrá como principal función promulgar y reglamentar las leyes, por ejemplo. Y a su vez deberá vigilar el cumplimiento de esas leyes. El poder legislativo. Este debería estar en manos de un organismo con representación popular y será el encargado de elaborar las leyes. Y por último, claramente, el poder judicial deberá estar en manos de un colegio independiente de magistrados, los cuales deberán juzgar en caso de que no se cumpla lo establecido por la ley. Ahora, el principio de separación de poderes, ¿no? Desde el primer liberalismo fue asumido como la fórmula que garantiza la subordinación del Estado a los derechos del individuo y el mecanismo para impedir el despotismo, así como para garantizar, ¿no? O para equilibrar las tareas del propio poder político. Cuando pensamos en este periodo de la Ilustración, también podríamos decir que en la segunda mitad del siglo XVIII, las críticas del absolutismo procedieron desde diferentes frentes, destacándose el impacto que tuvo la enciclopedia. Esta estuvo representada o representó a la intelectualidad ilustrada, ya que se convirtió a la razón en el fundamento de la filosofía, de la ciencia, de la organización social y de la realización de personas con luces, frente a una tradición y a la autoridad representada por la Iglesia, aquellos que su luz estaba sesgada por la fe y no por la razón. Otra de las teorías que podríamos destacar en este movimiento de la Ilustración es la teoría de Rousseau, la cual plantea sobre el origen del Estado y sus principales ideas están contenidas en el contrato social, donde, según el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. Rousseau, al ser contractualista, afirma que el hombre pasó a un estado primitivo en el que reinaba la felicidad, porque el hombre, por su naturaleza, es bueno y pacífico, pero desde que vive en sociedad, éste ha ido perdiendo su inocencia, perdió su libertad y la igualdad que lo unía al resto. Bien, con la gran revolución de la agricultura, ¿no? Es decir, aquella revolución primitiva, surge la propiedad privada. Y es con lo que el pacto, este pacto social, no es sino un control de la violencia por unos pocos para conservar la desigualdad y suprimir la libertad de los pobres. Ahora, la diferencia
que podríamos destacar, por ejemplo, entre Rousseau, Locke y los liberales, radica en que estas comunidades no delegaron toda la soberanía en el Estado, sino parte de ella, ya que estos deciden reservarse algunos derechos. Recordemos, la vida, la libertad y la propiedad. Pero para Rousseau la soberanía es indivisible e inalienable y por lo tanto no debe repartirse. Por lo tanto, al conformarse una sociedad civil, toda la soberanía queda delegada en la sociedad. Al existir el contrato, cada individuo queda sometido a la voluntad del colectivo y es por esta razón que Rousseau tampoco está de acuerdo con la división de poderes que plantea Montesquieu, ya que la soberanía, y lo vuelve a repetir, es indivisible. Como no puede ser delegada, también niega el gobierno representativo. Ahora, el individuo, al renunciar sus derechos, ¿no?, en favor de una comunidad, cambia su libertad animal de su estado primitivo por la libertad de los seres racionales que viven de acuerdo a una ley o a la ley en general. Por lo tanto, obligar al hombre a vivir de acuerdo a la voluntad general es obligarlo a ser libre. Rousseau claramente distingue lo que es el Estado también y el gobierno. Él dice que el Estado es aquella comunidad organizada políticamente. Es decir, es la síntesis entre las voluntades individuales y la voluntad general, cuya misión soberana es expresar la voluntad general. Dicha voluntad está comprendida, se comprende por las leyes elaboradas por el pueblo, mientras que el gobierno es solo el agente ejecutivo. Y éste no debe cumplir la voluntad general. La comunidad coloca al gobernante y puede sacarlo cuando y como le parezca. Los estados, mejor dicho, los gobiernos, son cambiados a la voluntad de los pueblos, siempre y cuando estos no sigan los mandatos que la comunidad expresa. Ahora, Rousseau, partiendo de la idea del hombre primitivo, dice que este hombre bueno, libre, igual, fraterno, y en esta idea lo que él hace es afirmar que la vida social debe reducirse al mínimo y debe dedicarse el mayor esfuerzo posible para volver a ese estado primitivo que hacía que el hombre fuera feliz. Por eso dice, hay que volver al estado primitivo feliz. La mayor preocupación de una comunidad ha de ser, por lo tanto, cuidar la libertad y la igualdad de los hombres.
Ahora, las ideas de que la ley es la expresión de la voluntad popular y que la igualdad y la libertad del hombre son esenciales, fueron los fundamentos de los movimientos democráticos de los siglos XIX y siglo XX. Y junto a las teorías políticas surgen en el siglo XVIII nuevas doctrinas en el campo de la economía, donde podríamos destacar la fisiocracia y el liberalismo económico. Dentro de estas doctrinas económicas podemos encontrar a Adam Smith, el más grande expositor o padre del liberalismo económico, el cual fue un filósofo y economista, y su obra fundamental, La riqueza de las naciones, donde trata el nuevo fenómeno que se anuncia en la vida de Europa. Y ese fenómeno es el desarrollo del capitalismo. Ahora, el liberalismo económico que Adam Smith defiende al ser el padre creador, defiende la idea de la libertad de mercados. Defiende el libre juego de la oferta y la demanda. Y también defiende la no intervención del Estado en los asuntos de la economía. Por eso, en estos estados y basados en la doctrina liberal, la economía también debe ser liberal y el Estado no debe intervenir, ya que le corresponderá cuando más la tarea de vigilar la seguridad exterior de la nación y la de los individuos. Por eso hablamos de un Estado juez y gendarme, que el Estado se garantiza nada más la seguridad exterior e interior y deberá hacer cumplir las leyes que se plantean en los parlamentos para que la economía fluya libremente. Ahora, el origen de las riquezas, según Adam Smith, está en el trabajo y no en la tierra, como plantea la doctrina de la fisiocracia. Es decir, que el interés particular, ¿no? Es decir, ese interés natural, incita a producir mercancías, las cuales adquieren un valor, ese valor es un valor de cambio, y el valor de cambio lo establece el mercado. Y ese mercado estará regido o seguirá o se basará en la ley natural de la oferta y la demanda, donde la producción tiende a subir mientras hay demanda y por ende los precios son relativamente altos, y cuando la oferta se hace mayor que la demanda, los precios tienden a bajar y con ellos disminuye la producción. Este descenso continúa hasta que la oferta vuelva a ser menor que la demanda.
Por lo cual, el modelo liberal basado en el liberalismo económico sostiene que el mercado sí o sí, para que se desarrolle de la mejor manera posible y de la manera próspera, deberá estar regulada ¿por qué? Por una mano invisible. Y que si el Estado interviene en este mercado, lo único que hará es entorpecer el desarrollo de la economía. Bueno, hasta aquí las principales ideas, ¿no?, de la Ilustración y de algunos de los pensadores de este periodo, por lo cual para la próxima vamos a trabajar más y desarrollaremos más lo que es el capitalismo, y dentro del capitalismo voy a desarrollar las 3 fases del capitalismo: la fase comercial, la fase industrial y la fase monopólica y financiera. Nos vemos la próxima.